Estoy convencido que, al igual que me pasa a mí, en vuestra nevera, freezer o como le llaméis en cada país, tenéis en la puerta lo que es una huevera, es decir, el clásico punto que ha elegido el fabricante para que coloquéis los huevos una vez los traéis del súper. Pero os tengo que decir que este es el punto menos indicado técnicamente desde el punto de vista alimentario para guardar los huevos en la nevera. En este vídeo os voy a explicar por qué no debéis dejar los huevos en la puerta del fridge o del freezer o de la nevera, dónde los tenéis que dejar y por qué, porque todo en esta vida tiene una explicación. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Mirad, si hay una diferencia clara entre los mamíferos y las aves, es que nosotros tenemos una gestación interna, es decir, que todos hemos vivido una etapa de nuestra vida inicial en el vientre de nuestra madre y a través del cordón umbilical se nos alimentaba con los alimentos, se nos llevaba el oxígeno para que pudiéramos respirar, etcétera, etcétera, etcétera. En las aves esto no es así. Las aves, por desgracia, cuando una gallina pone un huevo, ese huevo lleva el alimento necesario para que se desarrolle el pollito. Y ahora me diréis, ¿y por dónde respira? Pues respira clara y llanamente a través de la cáscara. La cáscara, vosotros veis que es algo como estanco, como aislante y demás, y no lo es. Podéis hacer la prueba en casa mirando un huevo al trasluz y notaréis como pequeños puntitos, pequeños poros. Esos poros son los cuales, a través de ellos, se produce el intercambio gaseoso, es decir, el pollito coge aire del exterior y expulsa los desechos de su respiración, porque el pollito necesita respirar. No puede estar aguantando la respiración tantos días ni tantas semanas hasta que eclosiona, ¿lo entendéis, verdad? ¿Qué pasa? Cuando dejamos los huevos en la puerta de la nevera o la puerta del freezer, cada vez que abrimos y cerramos la nevera se produce un cambio brusco de temperatura. Ese cambio brusco de temperatura provoca la condensación de pequeñas partículas de agua. Esto sobre todo es importante en los países muy cálidos, que en el interior del frigorífico a lo mejor está a 4 o 5 grados y en el exterior a lo mejor estáis a 30, a 31, es decir, una temperatura muy elevada o incluso más. Ese cambio de temperatura provoca que se depositen, aunque no lo veáis, pequeñas gotitas de agua. Y esas gotitas de agua son el caldo de cultivo ideal para que vayan sobre ellas bacterias. Bacterias que pueden estar en pequeños restos de suciedad que tenga el huevo. Esa bacteria en suspensión con agua fácilmente atraviesa la cáscara del huevo, provocando lo que es muy frecuente un caso, porque es la bacteria más común, de salmonelosis. La mayoría de casos de salmonelosis se dan o se suelen dar por utilizar huevos en mal estado, huevos que se han contaminado por varias razones. Una de ellas, la mala costumbre que sigue teniendo mucha gente de lavar los huevos. Ni se os ocurra jamás lavar un huevo. Es mejor dejarlo sucio que lavarlo. Nunca lavéis el huevo hasta que justo el momento antes de utilizarlo. Jamás lavarlo y guardarlo durante un tiempo, porque estaréis haciendo lo mismo prácticamente que dejándolo en la puerta de la nevera. Y ahora me diréis, ¿y si no lo dejo en la nevera, dónde lo dejo? Pues si el huevo es fresco, no es necesario guardarlo en nevera. Con tal que esté en un sitio seco y a la protección de la luz es suficiente. Si es un país muy cálido, entonces pues es conveniente meterlo dentro de la nevera, pero sobre todo en el estante más elevado, de manera que tenga una fuente de frío desde el fondo de la nevera, desde los dos laterales y desde la parte superior, de forma que no se produzcan tan fácilmente los cambios bruscos de temperatura, a no ser, claro está, que te dejes la puerta de la nevera abierta un buen rato, con lo cual tendríamos el mismo problema. Pero sobre todo, esto ya es algo raro, pero sobre todo os digo, en la puerta es donde más fácilmente, porque lo hacemos todos, abrimos y cerramos continuamente, se van a dar estos procesos de condensación y por lo tanto de contaminación
por salmonela de los huevos. ¿De acuerdo? Pues espero que esta información haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.